Ya. Muy bien, chicos. Primeramente, recuerden que la prueba es el siguiente 6 de agosto de 2 a 4 de la tarde. Dice ¿Sí? la Ángel, viendo que dice la Ángel El, en clases, mi hijo, ya sabes, uno siempre es. ya, listo. Em, entonces, la prueba es el día 6 de agosto en el aula E021. Con todo, yo estaré pendiente si el aula está abierta, si no subimos a esta misma, creo que los miércoles tenemos. Bueno, E021 es el piso de abajo, creo yo. ¿Sí? Ya. Y también les mando otro deber. Este deber viene a ser con el tema que hemos iniciado el miércoles y vamos a terminar el día de hoy. ¿Sí? Son primero preguntas de repaso. Esas preguntas son más teóricas de cómo funcionan los sistemas y todo eso, entonces son fáciles de responder. Y por lo tanto, eso mando casi todos los ejercicios, excepto el último. Y los ejercicios numéricos, ustedes pueden repasar cualquier número de ejercicios numéricos, pero al menos repasen eso. ¿Sí? Entonces, les mando 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios de repaso. ¿Ya? Que vienen a ser circuitos que están combinados resistencia, inductancia y capacitancia. ¿Sí? Ya. Vamos a continuar con lo que le dejamos antes. Solamente voy a llegar hasta un cierto punto, pero ustedes ya les voy a subir todo lo escaneado de los ejercicios y de la parte teórica. ¿Ya? En el ejercicio anterior, quiero ir bastante rápido porque luego vamos a topar nuevamente ejercicios de este tipo, solamente para recordar. Entonces, en el ejercicio nosotros teníamos, lo que estábamos haciendo era encontrar las condiciones iniciales, ¿sí? Y teníamos este de aquí, teníamos una fuente que es una fuente tipo paso, tipo escalón, que va de 0 a 3 voltios y una fuente de 20 voltios. Tenemos dos elementos de almacenamiento, un capacitor y una inductancia. Y nos pedían los valores en condiciones iniciales de corriente, voltaje, tanto de la inductancia como del capacitor, pero también me pedían de la resistencia, que eso es lo único nuevo aquí. Y además de eso, me pedían evaluar las derivadas, que luego vamos a ver el por qué necesitamos esta derivación. Y luego también me pedían de valores al infinito. ¿Cómo hacíamos esto? Primero, dividíamos por pasos, paso 1 en un tiempo mucho menor que 0, un paso 2 un tiempo mayor que 0. Esos dos pasos que me ayudan a encontrar el valor en t igual a 0 menos y me ayudan a encontrar el valor en t al infinito. ¿Sí? Los dos son en estado estable. Estado estable, ¿qué significa? Capacitor, circuito abierto, inductancia, cerrado. Muy bien. Eso significa mi estado estable. Entonces, con eso yo analizo el circuito. Ya habíamos visto eso. Y luego tenemos ya el análisis en transitorio. Análisis en transitorio, ahora sí me afecta el capacitor y la inductancia, porque puede ser que se están cargando, descargando, van a tener algún comportamiento. Para evaluar en t igual a 0, veo primero cuáles son las condiciones en 0 menos y luego las condiciones en 0 más. La corriente de la inductancia se mantiene o cambia en una transición. La corriente se mantiene. El inductor tiene esa propiedad. El capacitor, el voltaje, ¿se mantiene o cambia? Se mantiene. ¿Ya? Entonces, 0 menos y 0 más, esto de aquí se va a mantener. Este de aquí es 0 más. Y en este caso tenemos un voltaje de menos 20 voltios del capacitor. Y de la resistencia es lo que no sabemos. ¿Ya?
En t igual a 0 ya podemos empezar a evaluar el circuito, a ver cómo está y también tratar de calcular las derivadas. Entonces, lo único que me falta ahí era calcular el voltaje de la resistencia en 0 más, ¿ya? Entonces, habíamos calculado que era este de aquí, que viene a ser igual a mi voltaje 1. Y esto de aquí lo habíamos calculado considerando esta ecuación y tenemos que el voltaje de la resistencia en 0 más es 4 voltios, es decir, tiene un salto brusco de 0 a 4 voltios y en esta transición de aquí todavía no sabemos qué sucede, ¿sí? Pero al menos sabemos que en 0 más ya subió a 4 voltios, ¿ya? Ahora sí, el paso 4 que les había dicho era justamente las derivadas. Entonces, las derivadas nos pedían aquí la derivada de la corriente IL a 0 más y la derivada del voltaje con respecto al tiempo a 0 más. Y también me piden la derivada del voltaje de la resistencia con respecto a 0 más. Listo. Ya. Entonces vamos viendo. Ese es mi paso 4 que les había colocado. Listo. Bien. Entonces vamos primero con la derivada de la corriente de la inductancia. La derivada de IL de T, ¿a qué va a ser igual? En 0 más. Va a ser igual siempre a mi voltaje de la inductancia sobre la inductancia. Es mi ecuación. Voltaje de la inductancia evaluada en 0 más. Entonces vamos viendo el circuito. El circuito en T igual a 0. Teníamos... Vamos a ver mi circuito en T igual a 0. Tenemos en 0 más. Tenemos este circuito. ¿Sí? Entonces le voy con entonces. Es que, bueno, ya. Listo. Entonces tenemos esto. Queremos el voltaje de la inductancia. Este voltaje de la inductancia que es igual. Viene a ser igual a ese voltaje 2, que es este de aquí, ¿no es cierto? Ese voltaje 2, ¿a qué será igual? El voltaje del capacitor más los 20 voltios, ¿no es cierto? El voltaje del capacitor en 0 más, habíamos dicho que es menos 20 voltios, porque eso se mantiene del tiempo anterior. Por lo tanto, esto es igual a 0. Esa es la derivada de la inductancia. Ahora vamos con el otro, que es la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Veamos, el voltaje del capacitor con respecto al tiempo va a ser igual, nos recordamos la ecuación, que es igual a la corriente del capacitor en 0 más sobre el capacitor. Entonces aquí la pregunta sería, ¿a qué es igual esa corriente del capacitor en 0 más? Entonces vamos viendo. Aquí nosotros teníamos, aquí tenemos la corriente IC y la corriente IL, ¿sí? Y tenemos esta corriente I1, entonces podríamos decir que la corriente I1 es igual a IC más IL, y de aquí nosotros despejamos la corriente IC. IC va a ser igual a I1 menos IL. La corriente I1, ¿a qué va a ser igual?
¿Ya habíamos calculado? ¿No? No, es la misma. Porque la 3 se divide en la corriente de la resistencia y corriente y 1. ¿Sí? Entonces vamos, la corriente y 1 va a ser igual el voltaje que caiga en la resistencia 4 sobre 4. ¿Sí? O lo mismo, voltaje, le voy a poner voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 4 menos IL. Pero todo esto lo evaluamos en qué tiempo? En 0 más. La corriente IL en 0 más, ¿a qué era igual? ¿Sí le tiene? A 0. Ya. El voltaje V2, ¿a qué es igual? Es justamente este y que se elimina por el capacitor. Menos 20 más 20, 0. Voltaje V1 es el mismo del voltaje de la resistencia. Entonces la corriente en 0 más es igual al voltaje de la resistencia en 0 más sobre 4. Voltaje de la resistencia en 0 más lo habíamos calculado y era igual a 4. Listo. Entonces esto nos queda igual a 1 amperio. ¿Sí? Entonces ustedes cuando vean estas derivadas van a depender de otros parámetros del circuito y tienen que calcular ese parámetro en ese tiempo y ver ya sea corrientes, voltajes, qué sucede en el circuito, ¿sí? Para encontrar. El otro nosotros, entonces todavía no hemos terminado de calcular. Con esa corriente ya podemos encontrar la derivada del capacitor en 0 más del voltaje. Y esto va a ser igual a la corriente, que es 1 amperio, dividido para el capacitor, que era de 0.5 farads. Y esto me va a dar igual a 2 voltios por segundo. ¿Y eso qué me dice esta respuesta? Me dice la rapidez con la que está cambiando el voltaje. Ya. Ahora, la pregunta que queda sería la derivada del voltaje de la resistencia con respecto al tiempo. Estos de aquí son más fáciles. De corriente y de voltaje. Corriente de la inductancia y voltaje del capacitor son un poquito más fáciles. Vamos a ver ahora la derivada de la resistencia con respecto al tiempo a 0 más. Entonces veamos. Ya. Entonces voy a sacarle al circuito para verle de otra manera. Y claro, ya. Entonces, habíamos visto que tenemos la resistencia que estamos evaluando. Esta tenemos y nos habían dado que esta es la dirección de voltaje, VR de 0 más. Luego tenemos mi otra resistencia aquí, que era la de 4 ohmios. Y esta de aquí, este voltaje le voy a llamar un voltaje VO. Le puedo llamar de cualquier manera, pero es el nombre que le puse. Este era el nodo 1, este era el nodo 2. Y tenemos aquí el voltaje del capacitor y también tenemos esta fuente de 20 voltios. Ya. Más o menos el voltaje del capacitor. Entonces, cuando hacemos aquí, lo que nosotros queremos encontrar es justamente la derivada del voltaje de la resistencia. Para encontrar eso, vamos primero a la ley de voltajes de Kirchhoff y vamos a tener y le vamos a hacer esta dirección de corriente, que era justamente la dirección que estábamos trabajando, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a tener menos el voltaje de la resistencia, más VO, más VC, más 20, igual a 0. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos la derivada.
Entonces derivamos a toda esta ecuación. Sacamos la derivada de cada uno de los elementos. Entonces me queda la derivada del voltaje de la resistencia más la derivada del voltaje cero de T más la derivada del voltaje del capacitor de T y la derivada de una constante es igual a 0. Y me queda eso de ahí. Todo esto siempre evaluando desde el punto de vista del tiempo que estamos evaluando, que sería 0 más. Entonces, les voy a colocar aquí más la derivada de VO sobre dt a 0 más y más la derivada del voltaje del capacitor en 0 más, igual a 0. Esta derivada del capacitor en 0 más ya habíamos calculado. ¿A qué es igual? Reciencito calculamos. A 2. Muy bien. Entonces, esta ecuación me queda menos la derivada de R con respecto a T en 0 más la derivada del voltaje con respecto al tiempo en 0 más, igual a menos 2. ¿Sí? Esa va a ser mi primera ecuación. Mi segunda ecuación que me va a ayudar a calcular esto, ¿por qué necesito otra? Porque hay este voltaje de aquí de 0 que también está en la ecuación y que tampoco conozco. Entonces voy a tratar de sacar otra ecuación. Otra ecuación sería considerando la ley de corrientes. La ley de corrientes, ahí en cambio nosotros teníamos, recordemos el circuito, teníamos aquí los 3 amperios, teníamos aquí esta resistencia que es la que me están pidiendo el voltaje VR y teníamos aquí la otra resistencia VO, ¿sí? Y luego el resto del circuito. Aquí yo tengo una corriente y aquí tengo la otra corriente y esta es la corriente de 3 amperios que ingresa. En este nodo, el nodo 1, yo puedo realizar la sumatoria de corrientes, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a tener que los 3 amperios es igual al voltaje de la resistencia a 0 más, dividido para 2. ¿Se acuerdan que aquí era 2 ohmios y aquí 4 ohmios? Más el voltaje O en 0 más dividido para 4. De igual manera puedo sacar la derivada a ambos lados. Este de aquí me queda 0. Y esto me queda igual a 1/2 de VR de 0 más dt más 1/4 de V0 más dt. ¿Sí? Entonces con eso tenemos mi ecuación 2 y yo ya puedo trabajar. ¿Sí? Aquí yo ya puedo igualar dv0 dt a 0 más va a ser igual a menos 2 la derivada del voltaje de la resistencia de T a 0 más. Esta ecuación de aquí le puedo ya colocar en la ecuación 1 que ya habíamos sacado anteriormente y con eso tenemos la respuesta de la derivada de la resistencia a 0 más que nos estaban pidiendo, que es igual a 2/3 voltios por segundo. ¿Sí? Bien. Esto de aquí, ¿cuándo se complica? Cuando estamos calculando en otro elemento que no es corriente ni capacitor, que no es inductancia ni capacitor. ¿Sí? Entonces ahí nos toca estar jugando, viendo cómo está el circuito, qué ecuaciones me pueden servir y comúnmente son ecuaciones fáciles. Por ejemplo, aquí era muy fácil. Viene a ser la ley de voltajes de Kirchhoff y viene a ser la ley de corrientes. Y listo. Y con eso vamos sacando y todo evaluando a 0 más en ese instante. ¿Sí? Ya. En el deber que les mando, también hay ejercicios de esto para que repasen, porque esto solo se gana repasando. ¿Ya? Ahora sí, vamos ahora a la parte de
circuitos de segundo orden, pero ya ver justamente qué sucede en la parte transitoria, ¿ya? Entonces vamos moviéndonos. Listo. Entonces habíamos conversado el día miércoles que nosotros teníamos algunos tipos de circuitos de segundo orden. En este semestre solamente vamos a estar hablando de circuitos RLC en serie y RLC en paralelo, ¿sí? Ustedes vieron que teníamos otros tipos, no vamos a ver esos, vamos a ver y nos vamos a enfocar a estos de aquí. Entonces, primero vamos a ver RLC sin fuente. Sin fuente es la que se le conoce como la respuesta natural, ¿sí? Y comúnmente va a estar, por ejemplo, la resistencia, bueno, una resistencia, una inductancia y un capacitor. Listo. Y que nosotros vamos a tener la circulación de una corriente, comúnmente va a ser la corriente de la inductancia, es la que se va a ir moviendo a través del circuito y va cargando al capacitor, ¿sí? Pero también la resistencia es la que consume energía de esa corriente y va a tratar de reducirle lo más rápido posible a esa corriente. Pero muchas veces la resistencia puede ser que es muy pequeña y esa reducción de corriente no sea tan rápido, se demora, ¿ya? Entonces, para evaluar esto, lo primero, siempre vamos a ir por una de las leyes. En este caso me sirve la ley de voltajes y yo voy a tener que esto es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la inductancia más el voltaje del capacitor. Todo esto igualado a cero. ¿Esto a qué va a ser igual? A la resistencia por la corriente más el voltaje de la inductancia es igual a L de I de T y más el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor es la 1 sobre C por la integral de I de T, todo esto igual a cero. Cuando vemos una integral de por medio, lo que nosotros hacemos es derivar a todos los elementos, ¿sí? Para justamente eliminar esa integral. Y esto me va a quedar igual a L de al cuadrado de I de T más R de I de T más 1 sobre C por I igual a 0. Esta ecuación de aquí ya viene a ser una ecuación de segundo orden. Ya estoy con la segunda derivada. Comúnmente cuando estoy trabajando con estos circuitos trato de que las derivadas de segundo orden, o sea, la última derivada, esté sin ningún valor al lado. Entonces le divido para la inductancia. Entonces aquí me queda el cuadrado de la derivada de t más r de i de t sobre L más 1 sobre LC por I igual a 0. Ya. Este tipo de ecuaciones, cuando ustedes trabajaron en ecuaciones diferenciales, tienen un tipo de respuesta. Una cosa que les voy a aclarar, en las notas que les voy a escanear, que están escaneadas y les voy a subir, está detallado paso por paso. Aquí en la clase les voy a resumir un poquito, voy a ir un poquito más rápido, pero si quieren ver todo el detalle de las ecuaciones, ahí va a estar, justo paso por paso. Aquí me voy a enfocar justo en las partes que nos interesan, ¿ya? Entonces, cuando tenemos este tipo de derivadas, nosotros vamos a tener que la corriente o esta ecuación o cualquier variable que yo estoy buscando va a ser de la forma A por E a la ST, ¿sí? Cuando se evalúa estas derivadas, muy parecida a la del primer orden, ¿ya? Ahora, la constante A, como habíamos visto anteriormente, era justamente las condiciones iniciales.
Ahora bien, a esto, cuando yo le puedo decir o dar un nombre a de i de t, le puedo dar un nombre de s. Este de aquí yo le reemplazo s al cuadrado más r sobre ls más 1 lc igual a 0. Esta ecuación de aquí se le conoce como una ecuación característica de un circuito RLC, ¿sí? Y esta viene a ser una ecuación de segundo orden y que la respuesta de esta S, de esto de aquí, de esta ecuación, es justamente la que va a ir en la resolución de la ecuación diferencial. Es la misma S, ¿ya? Pero si vemos, esta S va a tener dos respuestas, porque justamente es una ecuación cuadrática. Entonces, nosotros vamos a tener una S1 que va a ser igual a menos R sobre 2L más la raíz cuadrada de R sobre 2L al cuadrado menos 1 sobre LC. Y vamos a tener una raíz 2 que va a ser con el signo negativo de la raíz. ¿Sí? Ya. Entonces, tengo dos respuestas a esta ecuación cuadrática. Ahora, muy bien. Esta ecuación característica, y al tener estas dos raíces, S1 y S2, nosotros vamos a tener dos parámetros importantes de los circuitos. La primera es este de aquí, R sobre 2L, se le conoce como factor de amortiguamiento. Este factor de amortiguamiento en inglés se le conoce como damping, ¿sí? Que viene a ser un factor con qué rapidez se me está reduciendo esa corriente, ¿ya? Y luego voy a tener otro parámetro importante que es justamente que sale de aquí, que viene a ser la frecuencia resonante, que es omega sub 0 va a ser igual a 1 sobre, espérame, para no ponerles toda la raíz, 1 sobre raíz de LC. Y este se le conoce como la frecuencia resonante o de resonancia, ¿sí? Es decir, ¿en qué momento mi circuito va a empezar a oscilar? ¿Ya? Siempre que yo tengo este juego de inductancia, capacitancia y resistencia, muchas veces yo voy a tener un juego que va a empezar una oscilación, ¿sí? Una alterna. Y muchas veces yo necesito eso en los circuitos, como otras veces trato de evitar eso en los circuitos. Por lo tanto, nos queda que estas raíces S1 o S2 va a ser igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. ¿Sí? Y esta viene a ser justamente las raíces de trabajo que yo voy a encontrar para esta ecuación de la corriente. Entonces, justamente porque tengo estas raíces, yo tengo algunas posibilidades de resolución de qué. Tengo algunas posibilidades de la resolución de esta ecuación. Esta es la ecuación principal del circuito, ¿ya? Cuando yo tengo esta ecuación principal del circuito, luego yo necesito ver justamente los valores de estos factores. Y los valores de estos factores me van a dar un comportamiento del circuito. Entonces veamos ahora eso. Y según el comportamiento del circuito es la solución del circuito, ¿ya? Son las ecuaciones características que va a tener esa ecuación diferencial. Entonces vamos. La primera, el primer tipo de solución, la solución 1, se le conoce como un caso sobreamortiguado.
o conocido también como overdamping. Y eso se tiene cuando alfa es mayor que omega sub 0. O que es lo mismo de decir que R sobre 2L es mayor que 1 sobre raíz de LC. O lo mismo que la capacitancia sea mayor a 4L sobre R al cuadrado. Yo estoy considerando los propios parámetros. ¿Sí? Ya, en ese caso, cuando es sobreamortiguado, ¿qué tenemos? Recordemos, S1, S2 es igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Si alfa, este de aquí, es mayor que omega sub 0, supongamos que es muy mayor, significa que de aquí va a salir algo parecido o la raíz cuadrada de este valor, que va a quedar un poco menor que alfa, ¿sí? Por lo tanto, estas raíces van a, ¿qué valor va a dominar? El alfa, ¿no es cierto? Y va a dominar este de aquí, porque no le estoy sacando ninguna raíz, ¿ya? Por lo tanto, las respuestas van a ser, estas raíces van a ser negativas. Me voy a esperar un valor negativo y la solución de la corriente para este tipo de solución va a ser igual a 1 por E a la S1 de T más A2 por E a la S2 de T. ¿Sí? Tengo dos soluciones. Entonces, ¿cuál era la solución general? A por E a la ST. Esa era la solución general. Pero ojo, tenemos dos raíces. Entonces, esa solución se separa. Y tengo dos respuestas. A1, E a la S1 de T y A2, E a la S2 de T. Entonces, esta es la solución cuando el sistema está sobreamortiguado. Sobreamortiguado, ¿cómo se comporta? Tenemos, por ejemplo, si estamos evaluando la corriente I de T, tenemos T. Como vemos, hay una respuesta exponencial que lo obedece. Esta respuesta es negativa. Vamos a tener que le sigue el voltaje de esa manera. Digo, la corriente de esa manera, pero en sí, debido a que yo tengo la resistencia, inductancia y capacitancia, primero hay un pico. Hay un pico que se carga la corriente y luego que se me descarga. ¿Sí? Y overdamping o sobreamortiguado quiere decir justamente que se me va a demorar en la caída hasta que llegue a cero. ¿Sí? ¿Quién hace que se demore? Puede ser la resistencia, tal vez el valor de la resistencia está muy grande o sea muy pequeña, o también la inductancia. ¿La inductancia qué va a hacer? La inductancia se va a oponer al cambio brusco de corriente, entonces también le va a demorar a la caída. ¿Sí? Eso significa sobreamortiguado, overdamping. Se me demora en caer, ¿sí? En caer a 0 amperes. Listo. Entonces, este de aquí es una de las ecuaciones que vamos a ir guardando. Es la solución de esa ecuación de quién. Venga, P cuadrado de T más R sobre L de I de T más que nos queda 1 LC y igual a 0. Y esto de aquí es lo mismo que 2 alfa de I de T más omega sub 0 al cuadrado y igual a 0. A esto de aquí tenemos el primer tipo de solución, que es I de T es igual a 1 por E a la S1 de T más A2 por E a la S2 de T, donde S1, S2, ¿a qué era igual? A menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado
2 omega sub 0 al cuadrado. ¿De dónde sacamos alfa? De esa partecita de ahí. ¿Y sabemos que es igual a qué? R, L, ¿y dónde está el 2? ¿Aquí? ¿Sí? Ya. Y omega sub 0 es igual a 1 sobre raíz de LC. ¿Ya? Esa es, ¿qué solución es? Sobre amortiguada. ¿Por qué? Cuando alfa es mayor que omega sub 0. Es decir, esta partecita de aquí es mayor a omega sub 0, por lo tanto, ¿qué voy a tener aquí? Una raíz negativa, ¿ya? Esa raíz negativa hace que mi comportamiento vaya exponencial y se vaya reduciendo en ese comportamiento de la corriente hacia el cero. ¿Sí? Overdamp, sobre amortiguado. ¿Ya? Ahora vamos con la segunda solución. La segunda solución, en cambio, vamos para acá, que voy a necesitar. Ya, listo. Y antes de eso, las condiciones A1 y A2, A1 y A2, se les va a encontrar considerando que las condiciones iniciales. Y aquí es donde yo voy a necesitar la derivada, ¿sí? Porque como son dos constantes, voy a necesitar dos ecuaciones. La una va a salir la corriente evaluada en cero y la otra con la derivada evaluada en cero, ¿sí? Condiciones iniciales. Ya. Ahora sí, vamos a la otra, que viene a ser el segundo tipo de solución. El segundo tipo de solución, la solución 2, se llama el caso críticamente amortiguado. En este caso va a ser que alfa es igual a omega sub 0. Es decir, que tenemos que la capacitancia es igual a 4 veces la inductancia con respecto a la resistencia al cuadrado. ¿Sí? Sale de la misma igualdad de alfa igual a omega sub 0, a la frecuencia. ¿Qué significa? Significa que mi S que nosotros teníamos, S era igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Tenemos que estos dos parámetros son iguales. Por lo tanto, la raíz es 0. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que la raíz S1 va a ser igual a S2 y eso va a ser igual a menos alfa. ¿Y esto a qué va a ser igual? A menos R sobre 2L. Ya. Cuando nosotros tenemos esta condición de críticamente amortiguado, nosotros vamos a tener en cambio esta respuesta. La I de T, de igual manera, es una raíz negativa, se va a ir reduciendo exponencialmente, pero ahora mi respuesta de corriente se cruza con esa exponencial y luego le sigue tangencialmente sobre la respuesta, ¿sí? Y va a tener un tiempo crítico. Y ese tiempo crítico es igual a 1 sobre alfa, que es justamente en el cruce.
Ya listo. Ahora, cuando estamos trabajando con esta ecuación, regresemos al sistema. Tenemos d al cuadrado de i de t al cuadrado más r sobre l de i de t más 1 sobre LC por I igual a 0. Este de aquí le puedo dejar en función de alfa, que sería más 2 alfa de I de T. Y recuerden que aquí era omega sub 0 al cuadrado. Este de aquí, omega sub 0 al cuadrado. Pero que nosotros le podemos pasar a alfa al cuadrado porque en este caso son iguales. ¿Ya? Considerando eso, para resolver esta ecuación en cambio tiene una resolución distinta, ¿sí? Y es porque cambia justamente el problema al tener estos dos factores iguales. Para poder resolver, nosotros vamos a asumir una función u de t que va a ser igual a di de t más alfa por i. Entonces, este de aquí es un artificio matemático para poder trabajar esta ecuación. No es nada del circuito, ¿ya? Y esta de aquí se la mete aquí adentro en esta otra ecuación. ¿Qué nos va a quedar? ¿O cómo le podríamos tener ese conjunto? La derivada con respecto a dt, yo le podría separar con respecto a este componente justo de i sobre dt más alfa i. Entonces, este de aquí le he separado y tengo otro componente que va a ser alfa por di dt más alfa di. Este de aquí es la misma ecuación de acá, solo que escrita de otra manera, ¿sí? Y ahora, como la escribimos de otra manera, ahora sí cumple esta forma de esta función. Y esa función es la que yo la voy a estar trabajando. Entonces, esta de aquí es u y este de aquí también es u, ¿sí? Y nos queda du de t más alfa veces por u es igual a 0. Este tipo de ecuación la habíamos trabajado en los circuitos de primer orden y habíamos dicho que la resolución de este era igual a una constante por e a la menos alfa de t, ¿sí? Lo habíamos tenido antes. Y luego también nosotros de aquí podemos sacar la derivada que vamos a necesitar y esto va a ser igual a menos a3 por alfa por e a la menos alfa de t. Entonces, en este instante solo fue parte matemática, nada más, nada del circuito, no culpen a los circuitos, ¿sí? Ya. Entonces, ahora sí vamos a ir regresando. Entonces, esta de aquí, la u de t, sabemos que es igual a veces 3 por e a la menos alfa de t. El u de t sabemos que es igual a di de t más alfa por i, y esto es igual a 3 por e a la menos alfa de t. Ya. Para trabajar con esto vamos a multiplicar por e a la menos alfa de t, por e a la, le voy a multiplicar por e a la más alfa de t, justamente para eliminarme este factor que está aquí, ¿sí? Y esto me va a quedar igual a e a la alfa de t, de i de t, más me queda este otro factor que sería igual a e a la alfa, ¿dónde está? Acá está. Alfa de t por alfa y por i, y esto es igual a 3, una constante que está ahí, ¿ya? Tenemos esta ecuación y ahora voy a tratar de eliminar este de t multiplicando por los otros factores. Entonces me queda e a la alfa de t de i más e a la alfa de t por alfa por i por dt es igual
A3 de t. Este de aquí, para seguirle trabajando y para poder sacar la solución, le voy a integrar, ¿sí? Y vamos a ir integrando cada uno. De la integración, primeramente de este, voy a tener E alfa de t por i, más este de aquí, que me va a quedar, se me va a eliminar el alfa de t por i, ¿sí? Porque aquí estoy con respecto a dt. Y esto va a ser igual a 3t y más una constante que va a ser de que no tengo condiciones iniciales. Le voy a poner una constante a 4, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿qué nos va a quedar? 2e a la alfa de t por i es igual a 3t más a4. Esta corriente me va a quedar igual a e a la menos alfa de t por una constante. Esa constante dividido para 2 es otra constante, y esa otra constante le voy a llamar A1, más este A4 dividido para 2 es otra constante y le voy a llamar A2, ¿ya? Y esta va a ser mi ecuación para el caso críticamente amortiguado. Entonces, estamos sobre amortiguado, sacamos de la misma, ahora estamos críticamente amortiguado. En el críticamente amortiguado, ¿qué tenemos? Alfa es igual a omega sub 0, ¿ya? Para resolver esto utilizamos una ecuación U, que era igual a ¿qué? A de I de t más alfa I, ¿cierto? De ahí hicimos la resolución y nos quedó que I de t es igual ¿a qué? A E a la menos alfa de t por A1 de t más A2. ¿Sí? Ya. El día de la prueba me van a utilizar directamente. No les voy a hacer pasar por favor, no se queden en análisis señales. Por favor, acuérdense en cómo se sacó. Si no me van a culpar a mí. Ya. Entonces, aquí tenemos caso críticamente amortiguado, pero de igual manera, para evaluar A1, A2, va a ser I en 0 y la derivada de esta corriente en 0. ¿Sí? Ya. Críticamente amortiguado. Alfa igual omega sub 0. Ya. Vamos con la solución 3. El subamortiguado es más fácil que esta. Esta necesitan justamente de ese artificio matemático. Capaz que eso sí les tome en la teoría. Así que sí les toca repasar, pero ya en el ejercicio se me van a demorar demasiado ahí. ¿Sí? Ahora, vamos a la solución 3. El tercer tipo de solución va a ser en el caso subamortiguado. Subamortiguado viene a ser, significa que es oscilatorio, ¿sí? No alcanza a descargarse completamente, es decir, se descarga, carga, se descarga, carga y empieza a oscilar. ¿Cómo es esa respuesta? En este caso voy a dibujar primero la respuesta porque va a ayudar a entender. Va a tener una caída exponencial y un ancho de banda de trabajo, pero va a ser que me puede variar de un valor inicial, va a ir bajando y otra vez subiendo, bajando y otra vez subiendo, y así, hasta que se estabiliza.
Esa es la parte de un transitorio que a nosotros, al menos la parte de automatización, ya se borró, ya, no nos gusta. Y que la parte de control, a los que estudian control, electrónica y automatización, van a ver una línea de control que siempre van a tratar de que esa oscilación se reduzca, ¿sí? No solo en circuitos, sino también en sistemas físicos. No nos gusta que el bracito esté así, ¿sí? Eso no va a ser en la realidad, entonces eso que haga así me va a dañar el sistema mecánico. Entonces, con el control yo voy a tratar de suavizar eso, ¿ya? Y en circuitos también, muchas veces yo trato de diseñar inductancia y el capacitor justo para que mi voltaje no haga eso, ¿sí? Y en la parte de sistemas eléctricos, si yo tuviera eso, se me dañara el refrigerador, la televisión, todo eso. ¿Y eso cuando pasa? Cuando se va la luz, regresa de golpe y esa oscilación la puedo tener, ¿sí? Cuando pasa eso, al menos el sistema eléctrico trata de que no suceda eso o que no sea tan brusco, que esas oscilaciones sean más en el tiempo, sean alargadas, ¿ya? Pero razón por la cual, al menos los usuarios, nosotros tenemos que desconectar, porque a veces sí me regresa la electricidad muy de golpe y de manera oscilatoria, ¿sí? Y este es un problema que siempre vamos a estar tratando de resolver en todo circuito, ¿ya? Y en la parte de telecomunicaciones también, porque las señales rebotan. Las señales al rebotar pierdo datos. Y ese rebote justamente es este de aquí, ¿sí? Que la señal me vaya de esa manera y tiene que ir todo rectito. Y justamente cuando hay cambio. Listo. Entonces, subamortiguado va a ser una respuesta que ya le estamos viendo sinusoidal, ¿sí? Entonces, ya nos esperamos que la respuesta tenga un seno por ahí, un coseno por ahí, ¿sí? Ya nos vamos a estar esperando. Si tengo ese tipo de seno, coseno, por ahí va a ser un J por ahí, un complejo. Ya se imagina. Entonces, en esto nosotros vamos a tener cuando sucede esto, cuando alfa es menor que omega sub cero. Entonces recordemos, S1, S2 es igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa cuadrado menos omega sub cero al cuadrado. Ya. Cuando este alfa es menor que omega sub cero, si le ven que esta raíz es negativa, se va a volver negativa. Entonces, otra forma de escribir esto de aquí es igual a menos omega sub cero al cuadrado menos alfa cuadrado. ¿Ya? Es una forma de escribir. Y esto va a ser igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada. Y este de aquí se le llama omega d al cuadrado, que viene a ser este omega d es igual a la frecuencia de amortiguamiento. Y esta frecuencia de amortiguamiento, como les había dicho, es igual a ¿qué? A omega sub cero al cuadrado menos alfa al cuadrado. Espera. Sí. Igual a la raíz. Sí. A la raíz cuadrada de esto. Omega d. Listo. Entonces, S1, S2 va a ser igual a menos alfa más menos ¿qué? Este de aquí es mi número complejo. Entonces me queda J, omega d, ¿sí? Entonces ya le ven que ya mis raíces son complejas. Entonces regresamos a la solución de mi ecuación. Esa solución de ahí arriba, yo voy a tener que ahora I de t
va a ser igual a 1 por E a la menos S1 de T más A2 por E a la menos S2 de T. Entonces, ahora vamos a colocar esas raíces dentro. Entonces, esta I de T va a ser igual a 1 por E a la menos alfa menos J omega de T más A2 por E a la menos alfa más J omega D por T. Entonces tenemos ese juego de ecuaciones, digo de exponenciales, y esto si saco factor común va a ser igual a E a la menos alfa de T por A1 por E a la J omega de T más A2 por E a la menos J omega de T. ¿Sí? Entonces, recordando lo que habíamos visto al inicio del semestre, nosotros sabemos que elevado a la J por un ángulo era igual a coseno de teta más J seno de teta. Y si esto era negativo, esto, ¿se acuerdan? Era la, ¿cómo se le llamé? Bueno, la ecuación de Euler, ¿sí? Esta ecuación de Euler es justamente cuando tenemos este tipo de exponenciales que le podemos traducir en la parte del coseno y del seno. Considerando esto, ya le puedo colocar estas respuestas en la ecuación y eso me va a quedar I de t es igual a E a la menos alfa de t por A1 por este de aquí sería coseno de omega de t más J seno de omega de t. Tenemos el primer término. Ahora vamos al segundo término. Entonces sería, les pongo acá, más A2, ¿por quién? Por coseno de omega de t menos J seno de omega de t. ¿Sí? Y todo esto está multiplicando por E a la menos alfa de t. Ahora yo puedo trabajar, hacer un factor común por ahí. Y esto me va a quedar I de t es igual a E a la menos alfa de t. Entonces veamos. ¿Qué puedo hacer? Factor común de coseno de omega de t. Entonces, me queda coseno de omega de t. ¿Quién le sigue? A1 más A2 por coseno de omega de t. ¿Sí? Luego el otro que tengo, seno de omega de t. ¿Qué me cambia? Sería más 1 menos A2, todo esto por J, por seno de omega de t. Listo. Este de aquí, estas constantes, yo les puedo colocar otro nombre. Les voy a colocar como B1 y este de aquí le voy a colocar junto a la J como B2. ¿Ya? Entonces me va a quedar que I de t es igual a E a la menos alfa de t por B1 coseno de omega de t más B2 seno de omega de t. ¿Ya? Listo. Entonces, esa viene a ser mi solución en cambio, ¿cuál? Subamortiguada. ¿Sí? Subamortiguada, ¿cuál es la solución? I de t es igual a E a la menos alfa de t por B1 coseno de omega de t más B2 seno de omega de t. ¿Ya? Donde omega de t que habíamos dicho que es igual a omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. ¿Sí? Esa viene a ser mi frecuencia de amortiguamiento. ¿Ya? Entonces vamos a tener estos tres tipos de solución. Pero
Solamente hemos trabajado con circuito RLC en serie. Ya. En los apuntes está una tablita resumen de esta parte, ¿no? RLC sin fuente y RLC en serie. ¿Ya? Ahora vamos a un circuito RLC en paralelo sin fuente. Ya de aquí ya solo le repito nomás. Listo. Ya, entonces todo esto es solamente para modelarme el circuito, para modelar el comportamiento del circuito. Y hemos pasado por 3 tipos, ¿no? Ahora voy a ir un poquito más rápido porque lo demás se basa más o menos en esto, al menos la idea, y de ahí ya se parte, ¿no? Entonces ahora vamos, circuito RLC en paralelo, sin fuente. Circuito RLC en paralelo, sin fuente, nosotros vamos a tener la resistencia, una inductancia y un capacitor, ¿sí? Y aquí yo voy a tener las corrientes y siempre van a estar consumiendo las corrientes, ¿ya? Siempre en el análisis de estos circuitos. Y aquí vamos a tener un voltaje en el nodo. Y comúnmente ese voltaje va a ser el voltaje del capacitor, que es el que va a dominar este circuito. Ya. Para esto, para el análisis, vamos a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff y vamos a tener que la primera corriente va a ser igual a V sobre R más la corriente de la inductancia, que es 1 sobre L, la integral del voltaje de T, más la corriente del capacitor, que es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, esto de aquí, yo puedo sacar la derivada en toda esta ecuación y en cambio me queda la derivada del voltaje con respecto al tiempo, la parte cuadrática, más 1 dividido para R por C por dV dt más 1 sobre LC por B igual a 0. Entonces, si le ven, es un poco parecida, no es la misma, ¿ya? Estamos trabajando, en cambio, en este caso, voltaje, que es lo que nos ayuda a trabajar, porque es una variable en común, ¿sí? Entonces, vamos a tener, y este les voy a hacer por el otro lado, en paralelo. Listo. Entonces, en esta de aquí, vamos viendo. De igual manera, vamos a tener S al cuadrado. ¿Se acuerdan que L es igualaba? S era igual a una derivada sobre R por C por S más más 1 sobre LC igual a 0. De igual manera, esta es mi ecuación característica. Y esta ecuación característica, de igual manera, va a tener 2 raíces. ¿Ya? Estas dos raíces va a ser igual a menos 1 sobre 2 RC más menos raíz cuadrada de 1 sobre 2 RC al cuadrado menos 1 sobre LC. Ya. Aquí vamos otra vez a tener mi alfa, pero en este caso alfa es igual a 1 sobre 2 veces RC. Es decir, en un sistema en paralelo, alfa es ese valor, y en un sistema en serie, ¿dónde está? Alfa era R sobre 2L, ¿sí? Eso es lo que cambia.
y omega sub 0 va a ser igual a 1 sobre raíz de LC. ¿Ya? Considerando eso, vamos a tener las mismas respuestas, ¿sí? La misma solución, pero obviamente alfa tiene otro valor, ¿ya? Entonces, me queda lo mismo, S al cuadrado más 2 veces alfa de S más omega sub 0 al cuadrado. Y así como teníamos antes, vamos a tener 3 soluciones, ¿sí? La solución 1, alfa mayor que omega sub 0, es decir, que la inductancia es mayor a 4 veces R al cuadrado sobre C. Este de aquí, ¿qué caso es? Alfa mayor que sub 0 sobre amortiguado, ¿ya? ¿Qué solución va a ser? A1 por E a la S1 de T más A2 por E a la S2 de T. Ya es la misma, solo que en voltaje. ¿Y qué cambia? Las raíces, S1 y S2. ¿Sí? No es lo mismo que la anterior. Solución 2. Tenemos críticamente amortiguado. Alfa igual a omega sub 0. Por lo tanto, tenemos que L es igual a 4 veces R al cuadrado sobre C. ¿Esto qué es? Críticamente amortiguado. ¿Y esa la solución cuál es? B de T es igual a 1 Listo. Se me fue. Ya. ¿Qué me queda? ¿A1? No. Ya, ¿ve? Ya. Listo. Ya. A1 más A2 veces T por E a la menos alfa de T. Igual que el anterior. Tercer caso que teníamos, alfa menor que omega sub 0, subamortiguado, y vamos a tener que B de T es igual a E a la menos alfa de T por A1 coseno de omega de T más A2 seno de omega de T. ¿Qué cambia aquí en todas estas ecuaciones? Primero, ¿qué es eso? Estamos hablando de otra variable, pero lo importante es el alfa, ¿sí? El alfa no es lo mismo. El alfa, esto de aquí, es en paralelo. Es mi variable contraria. Y aquí en cambio, alfa es igual a 1 sobre 2 MC y tengo mi omega sub 0 más sobre raíz de LC. ¿Sí? Y omega D, eso va a ser lo mismo, que es igual a raíz cuadrada de omega, perdón, todo el alfa al cuadrado. ¿Sí? Este de aquí en paralelo, este de aquí en serie, pero las ecuaciones, las soluciones son las mismas. Vamos a tener el caso 1, alfa mayor que omega sub 0, caso 2, alfa igual a omega sub 0, caso 3, alfa menor que omega sub 0. Este de aquí es oscilatorio, este de aquí es típicamente amortiguado, ¿sí? Y este de aquí es susamortiguado, digo sobreamortiguado, ¿ya? Y las soluciones son las mismas.
pero en voltaje. Y esto va a ser igual a 1 por E a la S1 de T más A2 por E a la S2 de T. Este de acá, aquí va a ser igual a P. A 1 por, es el mismo cual, es más. Menos a 1 más A2 de T por E a la menos alfa de T. Y este de aquí, de T, va a ser igual a E a la menos alfa de T por 21 por seno en de T más B2 menos de omega. ¿Sí? Entonces vamos a estar trabajando con lo importante aquí es encontrar justamente los parámetros alfa omega y entender de dónde están. ¿Sí? Ya. En las hojitas está una tabla comparativa entre la parte en serie y en paralelo. ¿Sí? Pero si no lo entienden ahí, porque creo que le hice así nomás, hay una tabla muy bonita en Height. En el libro de Height hay una tabla comparativa entre en serie y paralelo. Déjenme ver, les veo. Bueno, luego les pongo ahí y ya está. Ahora, RLC con fuente. Listo. Prácticamente es lo mismo porque esto de aquí es la respuesta homogénea a la ecuación diferencial que cambia la respuesta particular. ¿Sí? Entonces, vamos. Circuito RLC con fuente. Y en este caso creo que solo les voy a hacer en serie. Paralelo va a estar muy parecido. Entonces, veamos. Tenemos la fuente. Tenemos mi interruptor. Y tenemos la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Muy bien. Muy bien. Listo. De igual manera, habíamos visto la ecuación. Esto de aquí puedo ir ya sea por voltaje o ya sea por corriente, no importa la variable, depende de la variable que yo esté buscando. En este caso, yo le voy a buscar el voltaje, ¿sí? ¿El voltaje de quién? Del capacitor, ¿ya? Entonces hacemos sumatoria de voltajes y ahí nosotros vamos a tener el voltaje de la inductancia que es igual a L de I de T más R por I más el voltaje del capacitor igual a Bs. Ahora, la corriente va a ser igual, ¿a qué es igual? Es la misma corriente que pasa por el capacitor. Es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Este de aquí va a ser mi voltaje del capacitor. Este. Colocando esta ecuación dentro de la ecuación anterior, nos queda que es la derivada al cuadrado del voltaje de T al cuadrado más R sobre L por dV dt más B sobre L por C es igual a Bs. Estamos en un circuito en serie, pero en este caso, en vez de ir a buscar la corriente, le busca el voltaje. ¿Sí? De igual manera, ¿voltaje de quién? Del capacitor. De igual manera, es una ecuación cuadrática y tiene este de aquí. Yo le puedo representar d al cuadrado de b de t al cuadrado más 2 veces alfa de b de t más omega sub 0 al cuadrado por b. Y esto es igual a bs. Ya. Para resolver este de aquí, nosotros vamos a tener la respuesta natural, o es la respuesta transitoria, más la respuesta particular. Entonces, P de T va a ser igual a la respuesta natural o la homogénea
o también se la conoce como la respuesta transitoria y se le coloca con una T, más mi respuesta particular, ¿sí? Esta de aquí es la respuesta natural, es decir, RLC sin fuente. Y esta de aquí, la particular, esta de aquí viene a ser la respuesta del sistema en estado estable, es decir, en un tiempo evaluado al infinito, ¿sí? Y se acuerdan que siempre yo les decía, vamos a evaluar al infinito hacia un t mayor que cero. Justo es esta respuesta de aquí, ¿sí? Y esta respuesta natural ya la tenemos. Por lo tanto, en este caso, mi respuesta al infinito va a ser, vamos viendo, en este caso, en este circuito, la respuesta al infinito, cuando este switch se cierra, el voltaje del capacitor va a ser lo mismo que mi voltaje de la fuente, ¿sí? En este caso, ¿ya? En este circuito RLC. Entonces, yo voy a tener justo los tres tipos de respuesta, ¿sí? De igual manera, en el caso que sea sobreamortiguado, yo voy a tener que V de T va a ser igual a mi voltaje al infinito más la respuesta natural, que sería igual a 1 por E a la S1 de T más A2 por E a la S2 de T. Críticamente amortiguado, B de T va a ser igual al voltaje al infinito más A1 más A2 de T por E a la menos alfa de T. Y subamortiguado voy a tener B de T es igual al parámetro, a la variable en estado estable, evaluado en el infinito, más toda esta ecuación, A1 coseno de omega de T más A2 seno de omega de T por E a la menos alfa de T. A1 o B1 como le había llamado, constante. ¿Sí? Listo. Circuito RLC en paralelo, lo mismo, solo que depende de la corriente. Y listo. Ahora sí hagamos un ejercicio. Hasta ahí solo fueron ecuaciones que nos analiza el circuito, todo lindo, bello eso. Entonces ahora sí vamos a un ejercicio. Ejercicio que está largo. Vamos viendo. ¿Cómo vamos hoy? Para quedarnos una hora más. No, con todo les grabo. Voy a grabar. Si no alcanzo, yo prefiero darles el ejercicio un poquito más despacio, que quede grabado, a darles muy rápido. ¿Sí? En el caso que no alcancemos. ¿Ya? Tres. Uno de primer orden, segundo orden y condiciones iniciales. Más tarde. Pero ustedes están bien. Ya, listo, vamos. Segundo orden voy a tratar de colocarles un poco fácil, ¿no? Pero repasen los ejercicios que les dejé para deber y, y también vean los ejercicios que les resolví aquí, ¿sí? Ya. Entonces vamos. Ahora sí, vamos a este. Este de aquí tiene, bueno, luego vamos a ver. Tenemos los 10 voltios
tenemos, déjenme ver si hay uno más rápido que este, porque este es largo. Voy a escoger el cuarto, que es con fuente. Los otros le revisan, son larguitos los otros. No son difíciles de entender, pero son largos. ¿Sí? Son largos porque son el caso subamortiguado. ¿Sí? Entonces, cuando es el caso subamortiguado, se hace largo por la parte matemática. ¿Sí? Porque el rato de que ustedes quieran ver el valor de B1 y B2 significa que necesito la corriente en cero, pero también de la derivada. Entonces, matemáticamente se hace más larguito, ¿no? Pero para entender el circuito, vamos con este. Este de aquí les voy a cambiar para que entiendan cómo se va resolviendo. Listo. Entonces, vamos. Este es el ejercicio RLC en serie con fuente, el último ejercicio que estará en las hojas. Tenemos una inductancia de 1 Henry. Tenemos una resistencia de 5 ohmios y tengo un capacitor de 1/4 de faradio y tengo este voltaje del capacitor, pero también yo tengo aquí un switch. Ya. Tengo un switch que se va a abrir a T igual a 0 y tengo esta resistencia de 1 ohmio. Listo. Y me piden encontrar B de T y la corriente I de T. Entonces, esta de aquí va a ser mi corriente y B de T es la del capacitor. Entonces le voy a poner voltaje del capacitor y la corriente I de T, que viene a ser la corriente del inductor. ¿Ya? Entonces, lo mismo que los otros ejercicios. Paso 1, T menor que 0. Estamos en estado estable. Estado estable, inductancia, circuito, cortocircuito, capacitor, circuito abierto. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 24 voltios. Tengo esto que se hace cortocircuito. Tengo la resistencia de 5. Este de aquí se me queda en circuito abierto. El switch está cerrado y tengo mi resistencia de 1 ohmio. Este de aquí sigue siendo mi corriente del inductor y este de aquí va a ser el voltaje que ve el capacitor que está en circuito abierto. Entonces, esta corriente IL va a ser igual a los 24 voltios dividido para 6 ohmios y que tengo 4 amperios. Luego tengo el voltaje del capacitor que va a ser divisor de voltaje y eso va a ser igual a 24 por 1 dividido para 6 ohmios igual a 4 voltios. Entonces eso es cuando estamos en un tiempo mucho menor que 0. El paso 2, ¿cuál es? Paso 2, un T mayor que 0. De igual manera estamos en estado estable. Pero en este caso, el interruptor se abre, por lo tanto, esa rama se queda abierta. ¿Y qué me queda? Me queda
los 24 voltios. El inductor es circuito cerrado. Tengo la resistencia y el capacitor es circuito abierto. Toda la otra rama se quedó abierta, ¿sí? Este de acá es mi voltaje del capacitor y este de acá es la corriente del inductor. ¿Qué vemos aquí? No se cierra, por lo tanto, la corriente del inductor, muy bien, es igual a 0 y el voltaje del capacitor, ¿a qué es igual? Listo, es 24 voltios, ¿sí? Solamente le veo la fuente, porque no hay caída de voltaje en la resistencia, ¿ya? Considerando eso, puedo dibujar mi respuesta en el tiempo sin considerar la parte del transitorio. Vamos a hacerle para acá. Ya. Entonces voy a tener la corriente IL y voy a tener mi voltaje del capacitor. Ya. La corriente IL es un T mucho menor que 0, acá ha sido igual a 4 amperios. Mayor que 0 me llega a 0. ¿Sí? Estamos en infinito. En la parte transitoria todavía no sabemos cómo se comporta. Ahora, el voltaje del capacitor T menor que 0 es igual a este de aquí, 4 voltios. A un T mucho mayor que 0, es decir, al infinito es 24 voltios. ¿Ya? Y en la parte transitoria no sé cómo llega a esos 24 voltios. Todavía no sabemos. Listo. Ahora sí le vamos a evaluar en T igual a 0. Entonces ese sería mi paso 3. Ya. Entonces vamos, paso 3. T igual a 0. Paso 3, T igual a 0. Y ahí yo tengo que recordar qué sucede. 0 más, y 0 menos y 0 más. La corriente en 0 menos, corriente IL, ¿a qué es igual? Vamos al grafiquito. 0 menos, 4. ¿Y el voltaje? 4. 0 más, ¿qué será? 4. ¿Y el voltaje? 4. Se mantiene, ¿sí? Entonces, y 0 menos es igual a 4 amperios y el voltaje del capacitor 0 menos es igual a 4 voltios. Y esto de aquí se repite. ¿Por qué? Porque el inductor mantiene la corriente y el capacitor mantiene el voltaje. Listo. Ahora, en T igual a 0, mi circuito se convierte, ¿sí? Ya estamos en transitorio. Y en transitorio, ahora sí les dibujo el inductor y el capacitor. Entonces tengo mi fuente, 24 voltios, el inductor, la resistencia y el capacitor. ¿Sí? Tengo aquí mi voltaje del inductor, tengo mi voltaje de la resistencia y mi voltaje del capacitor. La otra rama se desconectó, ¿sí? Por el interruptor. Entonces, y aquí yo voy a tener mi corriente IL. Listo. Considerando este circuito ¿qué es? RLC en serie con fuente. Entonces voy a tener que es igual el voltaje de la inductancia más el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor, ¿a qué es igual? 24 voltios, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Tengo que, esto de aquí es L de I de T más R por I
más mi voltaje del capacitor. En este caso le dejo porque es mi variable que estoy buscando, ¿sí? Yo sé que la corriente, que es la misma que la corriente del capacitor, es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Colocando esta corriente dentro de esta ecuación, voy a tener que es igual a la derivada al cuadrado del voltaje con respecto al tiempo. Por ahí se me fue un cuadrado de más. Bueno, luego le voy. Más R sobre L por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más el voltaje sobre L por C igual a 24. ¿Sí? Ya. Este tipo de respuesta teníamos que era igual a la natural más el voltaje al infinito. ¿Sí? Entonces, B de T es igual al voltaje que le puse como homogénea o la transitoria, más el voltaje del capacitor al infinito. ¿Y este voltaje que era igual? A 24 voltios, ¿sí? Recordemos en el gráfico, por eso siempre es importante graficar, ¿sí? Y le ven que al infinito es 24 voltios, ¿ya? Así es. Ya les dije, voy a borrar. Porque no me ponen atención. Cuando le escribí se fue el cuadrado. Se fue así. Y no quiere, no quiere. Pero bueno, ya luego. ¿Sí? Ese B cuadrado no es. Ya, listo. Entonces, solamente es B cuadrado. Entonces, cuando tenemos esto, buscamos la solución natural. ¿Sí? La respuesta natural o la respuesta transitoria. La respuesta transitoria que habíamos dicho puede tener tres soluciones. ¿Ya? Entonces, primero, esta ecuación de aquí la podemos escribir con la ecuación característica. S al cuadrado más 2 alfa de S más omega sub 0 al cuadrado igual a 0. De esta ecuación sale que alfa es igual a R sobre 2L y omega sub 0 es igual a 1 sobre raíz de LC. Para evaluar qué solución necesito, tengo que calcular alfa y omega sub 0. Alfa, ¿a qué va a ser igual? La resistencia era igual a 5 ohmios, dividido para 2 veces la inductancia. La inductancia es igual a 1 Henry, y esto es igual a 2.5. Omega sub 0 es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 por 1/4 de farad, y esto es igual a 2. ¿Qué observamos aquí? Que alfa es mayor que omega sub 0. Si es mayor, ¿qué solución me da? Sobre amortiguada. Si es sobre amortiguada, la respuesta de esta ecuación, que viene a ser la parte homogénea, ¿sí? O la parte natural, va a ser igual a 1 por E a la S1 de T más A2 por E a la S2 de T. Que sería la homogénea. Y si yo quisiera todo, B de T va a ser igual a 1 por E a la S1 de T más A2 por E a la S2 de T más el voltaje al infinito, que era 24. ¿Sí? Ya. S1, ¿cómo le calculo? S1 menos alfa más raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Este valor es igual a menos 1 y S2 es igual a menos alfa menos raíz cuadrada de alfa cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, y este valor es igual a menos 4. Estos valores reemplazo en la ecuación y tengo
Ya. Y ya tengo mi respuesta, más o menos. Nos queda que el voltaje de T es igual a 1 por E a la menos T más A2 por E a la menos 4 de T más 24. ¿Qué nos falta? A1 y A2. Y eso lo buscamos con condiciones iniciales. Entonces vamos. Primero, el voltaje lo vamos a evaluar en un T igual a 0. En un T igual a 0 va a ser lo mismo del 0 menos, ¿sí? Y ese voltaje a 0 menos, habíamos visto a que es igual. Este de aquí. Se desapareció. Acá está. Este es el voltaje del capacitor, ¿sí? Justo 0 menos es 4 voltios. En 0 se mantiene. Por lo tanto, es 0 voltios. Digo 4 voltios. Ya les iba a cambiar. Listo. Ya. Entonces aquí es 4 voltios y esto le vamos a igualar a esta ecuación de aquí. ¿Qué me queda? A1 por E elevado a la 0, 1. Me queda 1. Más A2 por E elevado a la 0, me queda solo A2. Más 24. Por lo tanto, me queda A1 más A2 igual a ¿qué? Igual a menos 20. Esta va a ser mi ecuación 1. Ahora, yo necesito otra ecuación. Tengo dos incógnitas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me sirve? Es justamente buscar la derivada del voltaje con respecto al tiempo y evaluarla en 0. ¿Sí? La derivada del voltaje del capacitor. Ya. La derivada del voltaje del capacitor, ¿a qué es igual? A la corriente del capacitor sobre el capacitor evaluada en 0. Vamos viendo el circuito. A ver qué era mi corriente del capacitor. Vamos a ver. Aquí. La corriente del capacitor le vemos que es igual a la corriente del inductor. ¿Sí? La corriente del inductor en tiempo 0, ¿a qué es igual? A la corriente del inductor en 0 menos. Entonces sería 4 amperios. ¿Ya? Entonces nos regresamos. Y esto es igual ya. Y esto es igual a la corriente del inductor. ¿En qué tiempo? 0 dividido para el capacitor. Y esto es igual a 4 amperios dividido para 1/4 de farad. Y esto es igual a 16 voltios por segundo. ¿Sí? Tenemos ese valor. Ahora sí, regresamos a mi ecuación que la habíamos encontrado y a esa la vamos a derivar. La derivada de B con respecto a de T, ¿a qué es igual? Vamos con el primer término, sería menos A1 por E a la menos T. Con el segundo sería menos 4A2 por E a la menos 4T. Y la derivada de 24 es 0. ¿Sí? Ahora, a este de aquí le evaluamos en tiempo igual a 0. ¿Qué me queda? Menos A1, menos 4A2, y esta derivada que es igual a 16. Y esta es mi ecuación 2. ¿Ya? Dos ecuaciones, dos incógnitas, y con eso yo ya puedo encontrar el valor de A1 y A2. ¿Sí? Trabajando esas dos ecuaciones,
A1 es igual a, le he dejado en fracción, y A2 es igual a 4/3, ¿sí? Entonces, B de T es igual a menos 4/3 por 16 por E a la menos T, más 4/3 por E a la menos 4T más 24. Pero este voltaje es igual para un tiempo mayor que 0, ¿sí? Si yo preguntara para todo el tiempo, entonces este voltaje es igual para T mayor que 0 y para T menor que 0, ¿a qué era igual? A 4, ¿sí? En el gráfico le habíamos visto. Ahora sí, yo puedo graficarle, ¿sí? La parte transitoria. Listo. Entonces, yo comúnmente voy a esperar que me grafiquen, ¿sí? Tengo esas expectativas. Listo. Entonces, dibujemos. Bien. Justamente es para interpretar qué ha sucedido. Entonces, vamos a dibujarle mi voltaje. Mi voltaje en el tiempo, no sé, ya, va a ser igual. Inicia en 4 voltios. Y habíamos dicho que termina en 24 voltios, pero termina con una transición que habíamos dicho sobre críticamente amortiguada o subamortiguada. Sobreamortiguada. Entonces significa que hay un pico y luego se estabiliza. Entonces va a pasar esto de aquí y luego se va a estabilizar lentamente. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir, que es una estabilización lenta hasta llegar a los 24 voltios. ¿Sí? ¿A qué pico me llega? No sé. Eso no sabemos. No. Evaluándole, si le podemos evaluar el voltaje máximo, para evaluar el voltaje máximo sería la derivada, ¿cierto? De sacarle la derivada y encontrar en qué tiempo puedo encontrar eso. ¿Ya? Eso no vamos a hacer. Esta oscilación, que sea muy lenta, a veces en muchos circuitos me afecta, circuitos, o también la parte de automatización, la parte de robótica, esta sobre amortiguamiento, overdamping, comúnmente no nos gusta. No nos gusta que se demore tanto en estabilizarse. ¿Sí? Ya, listo. Yo creo que hemos acabado. ¿Sí? La corriente, ¿cómo le calcularía? Ya tengo el voltaje del capacitor. La corriente del circuito es la misma que la corriente del capacitor. ¿Y la corriente que es igual? El capacitor es, ¿sí? Entonces lo único que sería derivar a esta ecuación y con eso yo ya tengo la corriente. ¿Sí? Y ya. Lindo. Ya. Les dejé ejercicios de esto. Creo que hice en total 4 ejercicios. El otro ejercicio es el críticamente amortiguado y hay 2 subamortiguados en los ejercicios de aquí que son más largos. Entonces se va la hora en eso. Pero, ¿cuál es el asunto aquí? Es encontrar en qué situación estoy. Y la segunda es encontrar el A1 y A2. A1 y A2, condiciones iniciales. ¿Sí? Ahora, también les dejé, y eso sí está en Teams, hay una partecita,
un archivo que se llama condiciones iniciales, ¿ya? En ese archivo está una cosa que es especial, que no la hemos trabajado aquí en el curso, pero está la función impulso, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tenemos función impulso? Cuando t es igual a 0, ¿ya? Y en las hojitas les explico. Eso de ahí no les voy a tomar yo, pero necesitan saber por automatización. Los demás no necesitan. Pero está explicado aquí, ¿sí? Porque la función impulso le da un impulso de corriente al capacitor. Solo ahí y solo ahí el capacitor no me mantiene el voltaje. Pero esa función impulso en realidad físicamente no existe. Es un artificio matemático que se ha creado para entender ciertos fenómenos, ¿sí? Pero solo ahí, y ustedes van a ver en los ejercicios que están aquí, que tal vez eso sí les tomen la teoría, ¿sí? Que me afecta en el momento de indicar cuáles son las condiciones iniciales del voltaje del capacitor, ¿sí? Porque ahí me va a tener una corriente que me va a cambiar la carga del capacitor bruscamente. Solo ahí pasa esto, ¿ya? Pero están esos ejercicios y ya les subo. En el caso que no les pueda subir en Teams porque hoy me apareció como límite de memoria, no sé qué, les subo en el aula virtual, porque no sé dónde más, porque hoy no me dejó subir los archivos. En el caso, voy a seguir intentando, pero si ya no, aula virtual. ¿Sí? Listo. Entonces nos vemos el miércoles. Si tienen dudas, por favor, acérquense a preguntar. Ah, ya les doy. Esperen.